Bien, vamos a continuar con esta serie de estudios acerca de la familia que estamos llevando a cabo estos primeros 4 domingos del año, es decir, cubriendo el mes de enero. En el capítulo 5, versos 23 al 33, me gustaría que me acompañaran en su Biblia. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los ten a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Padre eterno Dios, venimos a tu palabra, confesándote, Señor, que nuestra razón que estamos abriendo tu palabra y estar aquí, Señor, no es porque queremos saber qué es lo que dice el psicólogo, el psiquiatra, el filósofo, el sociólogo, sino queremos saber qué es, Señor, lo que tú dices, especialmente en esta área que nos atañe al esposo, Señor. Padre, confiamos, Señor, que tú eres nuestro maestro, el que nos vas a enseñar, a mostrar, Padre Santo, aquellas cosas que tú nos quieres revelar en este día. Te alabamos y te bendecimos, Señor, empapa de tu Santo Espíritu, tu santa palabra, Señor, de tal manera que lo que aprendamos no lo echemos en saco roto, sino lo pongamos en práctica en nuestras vidas modernas. Porque te lo pido en los preciosos méritos de tu Hijo amado. Amén. Cristo Jesús, Señor. Bien, este capítulo 5 de Efesios, el pasaje que acabo de leer, va acompañado de la carta, o paralelo a la carta de Colosenses, capítulo 3, versos 18 al 21, que es precisamente el pasaje que estamos estudiando acerca de la familia. Y ya vimos en la semana pasada la introducción de lo que es la familia, y con estos 4 versículos los vamos a repartir en cada domingo, un versículo diferente. La semana pasada hablamos acerca de la esposa, y hoy vamos a hablar acerca del esposo. El esposo. En el verso 19 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Creo que es un verso fácil de entender, ¿no? Pero a lo mejor para alguien se le puede hacer dificultoso. Si fuese así, tengo algunas Biblias parafraseadas por ahí. Hay una Biblia que dice, esposos amen a su esposa, que no haya ira ni contiendas para que no manchen su matrimonio. Hay otra versión parafraseada que dice, esposo, ama profundamente a tu esposa y no tomes ventaja de ella. Así que, pues es un versículo que muy fácil de entender, ¿verdad? La semana pasada, aquí en el pasillo del templo, o alguien que se acercó me dice, pastor, esos 4 principios que hablan acerca de la mujer
en este reto que tiene que enfrentar de someterse a su esposo. ¿Qué no son los mismos 4 principios que el hombre debe poner en práctica para la responsabilidad que tiene para con su esposa? Bueno, por supuesto, ¿no? Desde luego que hay una responsabilidad, y estos 4 principios son aplicables. Hablamos tanto en el hombre como en la mujer, y hablamos del principio de lo que es la santidad, que la mujer necesita de la piedad y la santidad para poder poder con esta prueba, ¿no? Con este reto de someterse a su esposo. También el hecho vimos el principio del misterio del matrimonio, y vimos también el principio de la autoridad, ¿no? Y yo pienso que tanto el hombre como la mujer, al ejercer estos principios, no nomás en ese aspecto de la vida, en muchos aspectos de la vida, pues especialmente en estos del hogar, deben de ponerse en práctica en el contexto de la casa. Porque es muy fácil, ¿no?, poner estos principios con aquellas personas que no te conocen. Pero ese no es el propósito de estos principios, cuando habla de la mujer y del hombre en su responsabilidad en el hogar. Es para ponerlos en el contexto del hogar, con los que te conocen, con los que te conocen. Y esa es la gran prueba que hay. Entonces, en este aspecto, pues el apóstol Pablo anima, ¿no?, a que tanto el hombre como la mujer tengan que poner estos principios básicos. Ahora, vimos también otro principio, que era el de la libertad, ¿no? Y en el principio de la libertad, vimos lo que el mundo piensa acerca de la libertad en el matrimonio. Es todo aquello que está fuera de los lineamientos que Dios estableció en el matrimonio, en la familia, y viven fuera de las bases del matrimonio, en adulterio, encuentros casuales, en fin, un montón de cosas. Y para el mundo esto es libertad. Pero para nosotros los creyentes en Cristo Jesús, la libertad la encontramos en obedecer a Cristo Jesús. C.S. Lewis decía del hogar que el hogar es un agente de la gracia de Dios, pero donde está la gracia va a haber reglas, sí, va a haber lineamientos, y donde no haya esas reglas y lineamientos no hay gracia, sí. Y esos lineamientos y esas reglas ya fueron establecidas por la autoridad de la palabra de Dios en el hogar. Y una de esas reglas que dejó el Señor, en verdad que es un reto para la mujer, es el de someterse a su esposo. Y hablamos la semana pasada de muchos principios teológicos, de muchos anécdotas, ilustraciones. De hecho, hay una que se me viene a la mente, que es una ilustración ficticia, no es real, pero que pues es la fotografía de muchos matrimonios, lamentablemente. Se dice de Pedro, que está en el cielo y recibe miles y miles de hombres, ¿no? Entonces Pedro dice, vamos aquí a organizarnos. Por esta línea, en el lado izquierdo, se van a formar todos aquellos hombres que dejaron que su esposa fuera la cabeza del hogar. Y por este otro lado, pues aquellos que cumplieron con su jurisdicción como varones y fueron la cabeza de su hogar. Pues resulta que en el lado izquierdo, donde estaban todos aquellos que la mujer fuera la cabeza del hogar, se hizo una línea enorme, enorme, infinita de varones. Y por el otro lado, aquellos que habían ejercido ser responsables y la cabeza de su hogar, pues nada más había uno. Entonces Pedro se le queda viendo y dice, wow, mi amigo, este muchacho sí que debe estar luchando la pelea solo, ¿no? Y entonces lo abarca con su brazo y le dice, pero dime, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Y dice,
nada, que mi esposa me dijo que me pusiera aquí, ¿no? Bueno, dicen que entre broma y broma, pero que la verdad se asoma, ¿no? O hay otro dicho que dice que cuando el río suena es porque piedra lleva. Es que cuando se dice tanto un chiste de algo es porque hay una realidad. Y esa es una realidad en muchos hogares y el problema de muchos hogares. Hablamos la semana pasada de 4 principios de la mujer para poder con ese reto tan grande de someterse a su esposo, ¿no? Y hoy quiero hablarle de 5 principios del hombre hacia la mujer. 5 principios. Estos 5 principios, bueno, Pablo dice que el hombre y la mujer deben de responder, ¿no?, al amor del uno y del otro. Hay un debate muy grande en la actualidad que dice, bueno, ¿y a quién se le demanda más? ¿Se le demanda más al hombre o se le demanda más a la mujer? En el estudio que he estado preparando en estas semanas, he encontrado pues 40 palabras que exhortan a la mujer a cumplir con su responsabilidad con su esposo. Pero al hombre llevaba como 115 palabras, ¿no?, contadas. No, y olvídese lo que todavía más que pueda haber de la responsabilidad del hombre hacia la mujer. Así que, varones, esposo, se nos demanda más a nosotros amar a nuestra esposa. Y Pablo lo retrata en una forma maravillosa, digo yo, porque presenta el lienzo, presenta una fotografía del amor, o sea, el espejo del amor, de la iniciativa del amor de Cristo hacia la iglesia y cómo la iglesia responde al amor de Jesucristo. Y esta fotografía es el reflejo, es el espejo para nosotros como matrimonio a seguir. El hombre que representa a Cristo debe de amar a la esposa, en esta analogía, con ese amor a la esposa que representa a la iglesia, y la iglesia debe de responder como la esposa al amor del esposo. Entonces, yo siempre he dicho, ¿no?, que si un esposo dice que pues ama a Dios y no ama a su esposa, realmente es una falsedad. Ahora, si una esposa dice que ama a Dios, ¿no?, y no se somete a su esposo, pues realmente también hay una falacia en ello. Realmente hay una demanda de ambas partes, y el propósito de ello es entender que el amor de Cristo hacia la iglesia es un amor redentor, y cuando hay ese amor redentor, pues la gente se salva, ¿no? Por ejemplo, si hubiese una persona que no conoce a Jesucristo, viene a nuestra iglesia, y esa persona pues ve que la iglesia se somete al señorío de Cristo, no es que la iglesia esté impartiendo salvación, pero está siendo un agente redentor, una fuente de inspiración para que la persona venga al conocimiento de Cristo. Igual pasa en la relación del esposo y la esposa. Hay un amor redentor que salva a los hijos. Vuelvo a repetir, no que imparte salvación, el matrimonio a los hijos, pero los hijos ven un modelo del evangelio en sus padres, como papá ama a mamá y mamá responde al amor de papá, ¿no? Ahora, esto pues es una regla, pero toda regla tiene su excepción. Y se lo digo por experiencia, porque me ha tocado ver matrimonios maravillosos en la fe, que aman al Señor, que se aman como dice la palabra del Señor, pero los hijos pues totalmente fuera de los caminos de Dios, porque podemos decir que es el plan soberano de Dios, ¿no?
yo no lo entiendo. Pero por el otro lado, he visto hijos maravillosos que son redimidos, que son salvos, pero sus padres parecen perros y gatos, ¿no? Es un pleito de todos los días. Porque, no sé, lo único que puedo decirle es que es la misericordia de Dios que tuvo para con esos muchachos. Ahora, el amor que Pablo está hablando aquí, como toda la Biblia acerca del matrimonio en su mayoría, no está hablando de que en la pareja debe de haber un amor meramente, digamos, filial, compañeros, o eros, sexual, sino se está enfocando en el amor ágape, en el que yo tomo tu lugar, a lo largo de toda la Escritura, hablando acerca de la relación en el matrimonio. ¿Sí? Allá vemos esa responsabilidad de amar con ese amor ágape en la segunda carta de Juan, versos 6, o a la mujer, ¿no? En el estudio que hace poco tiempo, hace algunos años llevamos acerca de Tito, donde le dice, se le dice a la mujer adulta en la iglesia que su responsabilidad es aconsejar a la mujer joven a que sepa amar a su esposo. No a decirle, no, déjalo, abandónalo, no. La mujer adulta en la iglesia tiene un ministerio muy grande con las mujeres jóvenes de aconsejarles a que amen a su esposo, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de cómo el esposo debe de amar a su esposa. Y voy a hablarles de 5 principios. El primer principio es que debe de amarle con un amor susceptible, un amor sublime, un amor sensible, porque la Escritura dice en el verso 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué es lo contrario al ser áspero? Es ser sensible, ser dulce, ¿no? Incluso Pedro a las iglesias de Asia les dice cómo deben de tratar a su esposa, ¿no? Como a vaso frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, así dice la Escritura. Pero cuando hablamos de un amor sensible, no se está refiriendo a un amor apasional o romántico, sentimental, porque muchas veces el hombre en su astucia usa el romanticismo y el sentimentalismo, ¿sí?, para encubrir el fracaso que ha tenido de la responsabilidad hacia su esposa, ¿no? Ahí los vemos llegar a las 7 de la mañana después de no haber dormido en casa con un ramo de flores, mi vida, ¿no? Perdóname, y a las 3 de la mañana con el mariachi. Bueno, cómo se encubre. Y lo que he visto es que el matrimonio, cuando cultiva su relación en este amor pasional o romántico, sentimental, meramente, no estoy diciendo que no se haga, pero cuando se enfatiza tanto en ese amor, siempre a las primeras de cambio, los matrimonios, cuando caen en los clásicos problemas a los 10 años, luego viene otra vez a los 15, los grandes problemas de ajuste en los matrimonios, pues se disuelve. ¿Por qué? Porque no se les dio un mantenimiento con el amor correspondiente del que pactó la palabra del Señor, que es un amor ágape, ¿no? El que yo tomo tu lugar. Es como, por ejemplo, una llanta. Es como un neumático, una llanta. Se sabe que se está saliendo el aire poco a poquito. No hace nada.
Llega el momento en que va en el freeway y le explota la llanta y 30,000 carros detrás de usted. ¿Por qué? Porque no le dio mantenimiento correcto a ese neumático. Igual pasa en el matrimonio. Cuando no se le da un mantenimiento correcto, cuando no es el amor ágape en el que se cultiva el matrimonio, en la pasión, el romanticismo, el sentimentalismo, eso es muchas veces efímero. Y vienen los problemas y los matrimonios se disuelven. Tristemente eso es lo que pasa. Ahora déjeme decirle, amado hermano, que el hombre tiene esa bomba de tiempo, y esa bomba de tiempo es cultivada porque no se le dio mantenimiento al matrimonio correctamente, y está a punto de estallar, y se va cultivando con algo equivocado. De ahí vienen las iras, viene el enojo, vienen los argumentos, de ahí viene lo áspero del hombre. Estaba estudiando un poco de por qué la psicología, la sociología, en fin, dicen por qué el hombre se aspera tanto con la esposa, y han encontrado que el hombre se forma un ideal irrealista de la esposa. El estándar que el hombre tiene de la esposa es irreal, es fantasioso. Demandan demasiado de la mujer en el área emocional, en el área espiritual, en el área física. En el área emocional, por ejemplo, el hombre quiere que la esposa sea como la mamá. Sí, cuando usted se casó, le acercó su platito de sopa, ¿y qué le dijo el esposo? ¿Esto sabe agua de calcetín? Mamá no hacía este tipo de comida. No. Y quieren a la mamá en la casa. A ver, mijito, ¿qué quiere que le haga? Ay, a ver sus frijolitos refritos, ¿cómo no? Quieren fíjese la fantasía que tienen. En lo físico, quieren a Salma Hayek, quieren a la Miss Universo Internacional, a una modelo internacional. ¡Qué fantasías irreales! Y en lo espiritual quieren a la Madre Teresa de Calcuta. Un fenómeno de mujer. Pero nadie menciona a Paquita la del barrio. Así es el hombre tiene ideales fantasiosos, estándares altísimos de la mujer, y se frustra y se hace áspero por ella porque no alcanza lo que está buscando en la mujer, la altura que busca de mujer. Se hacen ásperos. Y lo áspero, hermano, es terrible. Hay tantas teorías hoy que dicen que cómo quita uno lo áspero, lo frustrado, el estrés. Dicen que ahora es la teoría de la música, escuchando la música. ¿Cuántos recibieron su regalito de este fin de año? No sé, una vez me acuerdo que me regalaron mis hijos un disco de las ballenas, del canto de las ballenas. Usted sabe, como buen padre, ¿verdad? Uno pues se pone a escuchar lo que uno le regalan. Y ahí estoy con el mes de las ballenas. No es la música la que nos cambia, muchas veces la letra. La letra de la música es lo que cambia nuestras actitudes. Hay cantos bonitos hoy en día, seculares, canciones muy limpias, de amor. Yo hay una canción que me gusta mucho secular que se llama El amor lo cambia todo. ¿Sí? Bueno, ya se pueden quitar los dedos de los dedos. Pero hay cantos, y cuando escucho esos cantos, lo que hago, hermano, cuando son muy limpios y no puedo evitar escucharlo porque lo escucho por acá o por allá, lo que hago es que cambio las palabras, cambio el amor más bien, cambio en lugar de ese amor eros, el que habla, pongo el amor ágape, y hace sentido. Pero hay de cantos a cantos, hermanos. Hay unos cantos que reflejan el machismo del hombre. En mi país, por ejemplo, hay un canto que no sé si se acuerdan, los que somos mexicanos, un canto creo que es de Chava Flores, que se llama Oye Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. ¿Se acuerdan de ese canto? ¿Sí? Oye Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos, póngale $200. Con eso pagas la renta, el teléfono y la luz. Con lo que te sobre, ahorras para mi alquifura, así dice.
Y luego dice, para que te enseñes a ahorrar, para que te compres tu estola de bisón. Oiga, hermano, qué vida, ¿verdad? Eso se llama machismo. ¿Qué va a hacer una mujer con $200? ¿Qué puede hacer una mujer con $200? Yo creo que podemos hacerlo mejor que eso. Seamos sensibles, hermanos. Seamos susceptibles, que no seamos ásperos con ellas, dice la palabra de Dios. Y este es el primer consejo que nos da el apóstol Pablo en cómo ser con nuestra esposa, que no seamos ásperos, que seamos sensibles y susceptibles a la necesidad de la mujer en la casa. Segunda cosa es la naturaleza del amor. En Efesios 5 dice la palabra del Señor, Efesios 5, versos 28 y 29 dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Qué hermosas palabras. A mí me costó un poco de trabajo entender cómo es que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a su mismo se ama. Lo que está hablando aquí es que el hombre ama a su cónyuge, es la extensión del amor hacia su cónyuge. Y Pablo, lo que está siendo conocedor del Antiguo Testamento, está hablando en referencia al principio, en Génesis. ¿Se acuerda que Adán estaba solo? Y creó para Adán una mujer, ¿no? Porque vio que el hombre no era bueno que estuviera solo y creó a la mujer. ¿De dónde creó a la mujer? De la costilla. ¿Nosotros de dónde nos creó? De la tierra. Por eso estamos feos. La mujer la creó de la parte humana. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Porque será hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y dejará a su padre y a su madre, y serán una sola carne. ¿Sí? Será una sola carne. Ahora, es muy interesante ver la naturaleza del amor en la pareja. Fíjense cómo es la naturaleza. Antes del matrimonio era la pureza. En el matrimonio es la fidelidad. Y la fidelidad te lleva a ser una sola carne. Y la carne representa la vida marital, la vida íntima de la pareja. Es la naturaleza del matrimonio. Y de ahí sigue creciendo la pareja. Pero se ha destrozado el matrimonio en su naturaleza. El hombre hace todo contrario a la naturaleza de Dios. Y le añade o le quita al matrimonio. Le añade y le quita al matrimonio. Desde su base, de su principio. Hasta ahorita, en la vida, cuando dice una sola carne, en la vida íntima de la pareja, hoy las parejas le añaden cosas intrínsecas, horrendas, estúpidas, que atentan con la dignidad del ser humano. Y entonces no vive verdaderamente la pareja una relación en su naturaleza, la naturaleza de la pareja. Y esa misma naturaleza sí le va haciendo crecer. El Señor esto explica por qué hay parejas de personas adultas, de personas ancianas, que ya no miran, hermano, ciertas prioridades que veían antes, sino que ahora sus prioridades son diferentes. Y ahora uno puede ver, contagiados en el amor que tienen ellos como adultos, los años que llevan juntos, la ternura con la que se miran. Son de veras para inspirar a cualquier matrimonio a seguir adelante. Independientemente de todos los problemas que pueda tener el matrimonio, altas y bajas, uno puede ver en ellos que han respetado la naturaleza misma del matrimonio. Por eso les llevan a vivir vida longeva en el matrimonio. Es hermoso ver a los ancianos con qué ternura se miran. Ahora, un hombre, hermano, que sabe que es parte de una sola carne y no ama a su esposa, ese hombre es un mal esposo, es un poco hombre. Se ama a la esposa, es parte de la naturaleza. Ahora, es muy interesante ver, hermano, lo que dicen algunos teólogos como Harold Bosch, dice él, que el amor hacia la esposa se puede convertir en una adicción,
pero es una decisión buena. Porque entre tú más amas a tu esposa, más te estás amando a ti mismo. Llega el momento en que amas tanto a tu esposa que sin querer, sin pensar, tú te estás amando a ti mismo. Y esto explica por qué razón muchos esposos son unos tiranos con su esposa. Quizá esto explica por qué muchos varones agreden con palabras o incluso físicamente a su esposa, porque al agredir a su esposa físicamente, emocionalmente o con palabras, ellos se lo están haciendo a sí mismos por su ineptitud de ser esposo. Cualquier error que haya en el hogar, sea de la esposa, de los hijos, el responsable es el varón, es el esposo. Y cuando el varón, ¿sí?, es responsable de su hogar, responsable de su esposa y de sus hijos, y es un tirano con ellos, es como si él mismo sabe que es el castigo que está recibiendo a sí mismo. No sé cuántos de ustedes han escuchado esa frase que dice que las palabras hieren más que los golpes. Y es verdad. Pero déjenme decirle que he encontrado otra, que cómo abusan de la mujer. No es con palabras ni con golpes, con la negligencia. Y cuando tú negliges a tu esposa, varón de Dios, tú te estás negligiendo a sí mismo por tu ineptitud que has tenido como esposo. Eso es lo que dice aquí las Sagradas Escrituras. Por eso dice que al amar a tu esposo es como, ni añadiendo ni quitando, simplemente respetar el patrón de lo que es la pureza de amar a la esposa. La tercera cosa es el propósito. ¿Con qué propósito yo amo a mi esposa? El propósito de amar a la esposa, hermano, es por el mismo propósito que Cristo amó a la iglesia. ¿Con qué propósito amó Cristo a la iglesia? Para presentarla, dice el Señor, como una esposa gloriosa, sin mancha, sin arruga. Bueno, si nosotros nos pide el Señor emular el amor de Él hacia nuestra esposa, entonces nuestro trabajo, mis amados hermanos, es apoyar a nuestra esposa en su carácter, es apoyar a nuestra esposa en su ministerio donde Dios la puso, es apoyarle en motivarla a que siga sirviendo al Señor en la iglesia, es apoyarle con sus hijos, es apoyarle. ¿Por qué? Porque ella un día va a estar delante de la presencia de Dios. Y ella va a rendir cuenta delante de Dios de sus hijos, de su esposo, de la iglesia donde Dios la puso, de su ministerio donde Dios la puso. Ella va a rendir cuentas delante de Dios. Y nosotros tenemos que apoyar a nuestra esposa precisamente para que ella se presente, hermano, de la mejor forma delante del Señor. Ese es nuestro trabajo. Mire, yo no quiero hacerle sentir que soy un vendedor de seguros o que le estoy vendiendo una tierrita porque ya se va a morir o esto o lo otro, pero la realidad es que la mujer es más longeva que el hombre y el hombre tiende a partir primero. ¿Qué hacemos nosotros sabiendo que vamos a partir primero? Pues hermano, lo que hacemos es dejar a nuestra esposa de la mejor manera, ¿no? Darle un buen seguro, que no tenga problemas para seguir viviendo en los años que le restan aquí en la tierra, una casa, en fin, que no tenga problemas. Por eso nos esmeramos por ellas. Pero piense una cosa, hermano, que un día usted va a partir, y así de la manera que usted está haciendo para preparar a su hogar, su esposa, cuando usted parta, bueno, de la misma manera tenemos que trabajar arduamente para el día que la esposa se presente delante del Señor, porque ella va a rendir cuentas delante de Dios, así como usted y yo vamos a rendir cuentas delante del Señor, del hogar que Dios nos dio, de la iglesia donde Dios nos puso. Esa es la vida del varón. Yo he visto
matrimonios, hermano, hermosos en la fe, maravillosos en la fe. Me ha tocado estar en el funeral cuando él parte. Y aunque la esposa abnegada en su vida cristiana y entendiendo que su compañero está allá en los cielos, no puede evitar el dolor y el sufrimiento que hay en el corazón. Y cuando yo veo ese sufrimiento interno que hay en ellas por la breve separación de su esposo, ¿sabe lo que veo en ellas, hermano? Yo veo un amor entre ellos comprometido a Cristo Jesús. Así que el Señor nos pide que entendamos que el amor hacia nuestra esposa tiene un propósito. No solamente un propósito, también el amor es sacrificial. Es sacrificial. La palabra del Señor nos enseña que es sacrificial, porque si usted va y pregunta la palabra de Dios, bueno, ¿cómo debo yo de amar a mi esposo? ¿Cómo debo yo de amar a mi esposa? Bueno, la palabra del Señor le va a decir, pues así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Con un amor sacrificial. El amor ágape. Sí, mire, a la mujer se le demanda menos en ese amor, porque representa a la iglesia. La iglesia, el amor de la iglesia hacia el Señor es bueno, pero es imperfecto. Porque usted sabe que como iglesia fallamos muchas veces. Es imperfecto. Pero fíjense el estándar que Dios le pone al hombre. El amor de Cristo es bueno y es perfecto. O sea, la vara que Dios nos puso a nosotros los varones es altísima. Es decir, debemos de dar la vida por nuestra esposa. Es lo que nos está diciendo. Es bien interesante saber que ahora que estoy con este material del matrimonio, fui a buscar unos libros que ya no están en edición. Fui a buscar aquí a la biblioteca de Berwyn. Y de allá me mandaron a la biblioteca, porque ya no los tenían, me fui a la biblioteca del centro de Chicago. Y es bien interesante ver que cuando buscaba el matrimonio, siempre el matrimonio en la vida secular está clasificado bajo la ética. Qué interesante, ¿verdad? A mí se me hizo muy interesante que el mundo ve el matrimonio como un ente ético, dentro de la ética. Nosotros los cristianos no miramos el matrimonio dentro de la ética, sino que lo vemos dentro de la doctrina. ¿Y cuál es la doctrina en el matrimonio? La doctrina es la doctrina de la sustitución, donde Cristo se dio por la iglesia. Así debe ser el amor del esposo a la esposa. Debe ser un amor sacrificial, como el amor que Cristo tuvo por nosotros, la iglesia. Y por último, la exclusividad del amor. Dice la palabra del Señor que Dios, Cristo Jesús, amó ¿a quién? A la iglesia. Es lo que dice Pablo. ¿Amó a quién? A la iglesia. Es un amor exclusivo hacia la iglesia. Y hermano, ¿qué pasa cuando la iglesia es infiel al amor de Jesucristo? ¿Qué causa en el corazón de Cristo Jesús? Enojo, celo. Una persona que es infiel al Señor, espere el celo del Señor. No espere que le aplaudan. Y esto es una clara enseñanza, no solamente para el esposo, pero también para la esposa. Hermanas, de no tener actitudes que saben que provocan el celo del esposo. O igual, varones, no tratar de tener actitudes que provocan el celo de la esposa, porque el amor en la pareja es exclusivo. No se puede compartir con nadie. No se puede compartir con la internet. No se puede compartir con la Facebook o el Facebook. No se puede compartir con nadie. El amor es exclusivo. Tu pareja es tu alfa y tu omega. Tu pareja es el recipiente de tu amor. Hay una exclusividad en ello. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, de su pueblo, de sus hijos. Déjenme decirle, hermano, que yo he aprendido algo muy, muy importante en la vida matrimonial.
en la vida del hogar, la familia. Para mí, todas las cosas que valen la pena en la vida no son a corto plazo, son a largo plazo. Y el hogar es uno de ellos. Sí, el hogar es uno de ellos. No creas que es como tacos al vapor o X, no. Demanda tiempo, dinero, esfuerzo. Se dice de un hombre que va a una tienda y dice, Señor, vengo a comprarle tiempo. Y el señor de la tienda le dice, no te puedo vender el tiempo, te puedo vender un reloj. Bueno, yo quiero comprarle un hogar. No te puedo vender un hogar, te puedo vender una casa. Bueno, quiero comprar amor, no te puedo vender amor, te puedo vender sexo. Todas las cosas, hermano, que valen la pena en la vida y todas las cosas que son santas, se requieren el tiempo, se requieren esfuerzo y son a largo plazo. Tenga usted cuidado con aquellos títulos que dice, ¿cómo tener un matrimonio exitoso en 30 días? Yeah, right. ¿Cómo tener un hijo para el viernes? Un hijo estrella para el viernes. Oiga, se ve atractivo y ahí va la gente a comprar el libro porque, oye, en 5 días voy a tener mi hijo bien. No, se necesita más que eso. Se necesita mucho más que eso. ¿Sabes dónde está la respuesta? En tu matrimonio, en tu relación como pareja. Yo creo que se encuentra principalmente, hermano o hermana, en que tomes la mano de tu pareja y te arrodilles. Y cuando digo te arrodilles, es que no doblegues únicamente tu rodilla, sino que al momento de doblar tus rodillas estás doblando tu voluntad delante del Señor y clamas al Señor y le dices, Señor, aquí estamos juntos, llénanos de tu gracia, Señor, para seguir adelante en este mundo en el que estamos. Entendiendo que las cosas no son a corto plazo, sino que son a largo plazo. Y que se necesita el tiempo, se necesita el esfuerzo, se necesitan muchas cosas para tener un matrimonio exitoso. Termino con unas palabras, o unas cartas que leí, que estuve en aquella biblioteca, vi que hay una sección de religión dentro del matrimonio, y encontré las cartas de Martin Lloyd Jones, que es un misionero que allá por los años 20 se fue al otro lado del Atlántico a ministrar la palabra de Dios. Y entonces se va exactamente en los días cuando su esposa cumple años. Dios lo estaba llamando. Y entonces, estando allá en el barco, le manda un telegrama a su esposa diciéndole, mi vida, me dijeron la tripulación del barco que esta carta me aseguraron que te va a llegar el día de tu cumpleaños. Espero que la estés leyendo. Lamento mucho el día, más o menos así dice, lamento mucho el día que partí con todo mi corazón. Pero el solo hecho de pensar en ti me hace ser feliz. Estando viendo la fotografía tuya y de mis 2 hijas, porque era ella y sus 2 hijas, me pongo a hablar contigo y tú me platicas y la gente dice que estoy loco, pero loco de amor por ti. Sigue diciendo, me enoja el hecho de haberte dejado, pero voy a regresar si Dios lo permite, porque hay un llamado que Dios me ha hecho, del cual no puedo responder en este momento. Mi vida, si tan solo conocieras mi corazón, sabrías cuánto te amo. Y lo que le estoy diciendo no es ni siquiera el 5% de todo lo que le escribió. Los varones pueden ir a la biblioteca de Chicago, segundo piso, sección 8, matrimonios, ética, religión, Martin Lloyd Jones, volumen 6, página 471 a la 578, le sacan copia a esa carta y se la entregan a su esposa. No se cree.
Creo que usted lo puede hacer por sí mismo, ¿no es cierto? Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted le escribió una carta de amor a su esposa? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo le expresó sus sentimientos? ¿A ella les gusta escuchar? ¿Cuándo fue la última vez que tú expresaste el amor hacia tu pareja? Vivimos en un trajín, en el trajín de la vida, que todo lo damos ya por un hecho. Hermano, es una bendición. Es una bendición el matrimonio y es por la gracia de Dios que tu matrimonio está adelante y dale gracias a Él. En esta mañana, toma la mano de tu esposa, si está aquí contigo, y dile: Señor, doblamos nuestra voluntad delante de ti. Señor, queremos hacer tu voluntad, no la nuestra. ¿Por qué no lo hacemos en esta mañana? Tome la mano de su esposa, tome la mano de su esposa. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque en el hogar no somos un pecador, somos dos pecadores, Señor, llenos de imperfecciones. Señor, perdónanos, que quede todo en el ayer, en el atrás. Sabemos que eres un Dios que nos da siempre una segunda oportunidad. Padre, doblamos nuestras rodillas delante de ti en esta mañana. Y queremos pedirte en una manera muy especial que bendigas, Señor, esta institución del matrimonio que tiende a desaparecer, Señor. Padre, gracias por tu presencia. Y clamamos a ti, Señor, para que, Señor, nos llenes de tu gracia para enfrentar estos mundos que cambian constantemente. Es el contexto en el que está viviendo tu iglesia, tiempos que revelan que ya está cerca tu venida, Señor. Padre, bendice al matrimonio que está en problemas, en dificultades. Señor, concédeles de tu gracia y de tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que nos visita. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús.